Paz de Cristo, amados hermanos en la fe apostólica, te saluda tu hermano en la fe, Juan Martínez. Bienvenidos los nuevos en esta página Doctrina Apostólica. Bienvenidos todos de diversos países que nos escriben, los hermanos de Perú, los hermanos de Venezuela, los hermanos de Honduras. Saludos a todos y cada uno de ustedes, mis amados hermanos en la fe. Bien, como les había comentado, les traigo una breve reflexión. Y bueno, vamos a hablar sobre la cubierta. Algunos le llaman velo, pero lo correcto es decir cubierta. ¿Mm? En 1 Corintios, capítulo 11, se habla acerca de esta parte doctrinal. La palabra doctrina significa enseñanza. Entonces, hoy en día hay iglesias que se cubren, ¿verdad? Tú entras a una congregación y hay iglesias que se cubren. Hay iglesias donde la mujer no se cubre, ¿verdad? Y bueno, ¿por qué nosotros sí? Nosotros como iglesia Asamblea Apostólica y los hermanos de la iglesia apostólica también y algunos hermanos inclusive pentecostés también tienen estas prácticas. Eso es por 1 Corintios capítulo 11. Ahora bien, antes de darle lectura, ¿verdad? E ir explicando cada versículo, te comento. El apóstol Pablo funda la iglesia en Corinto. Nota que Corinto es una iglesia griega. Fíjate, es una iglesia griega y mayormente los hermanos que se congregaban en los Corintios eran griegos, pero también habían judíos ahí. Entonces ahí había un problema, porque por un lado, ¿verdad? Los judíos, tanto hombres como mujeres, se cubrían la cabeza por asunto cultural. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que los varones judíos tenían la costumbre de cubrirse su cabeza y la mujer también. Por otro lado, los griegos no. El varón griego no se cubría la cabeza y las mujeres griegas no se cubrían tampoco. Entonces, salvo en algunas excepciones en cuanto a la realeza y todas esas cosas, en aquellas épocas habían ciertas mujeres que sí lo hacían. Pero en esta ocasión, en el año 50 después de Cristo, cuando Pablo funda la iglesia en Corinto, empieza a ver este detalle. Las griegas no se cubrían y las judías sí se cubrían. Los griegos no se cubrían y los varones judíos sí se cubrían. Entonces había como una mezcla cultural. Hay gente que dice, no, nosotros no ponemos el velo, bueno, dicen ellos el velo, lo real es cubierta, no ponemos el velo en nuestra iglesia porque es un asunto cultural. Y no es cierto, no se trata de ningún asunto cultural, porque en la iglesia de los Corintios habían dos culturas externas. Estaba la cultura griega y estaba la cultura judía, cabe aclararlo, como ya lo hemos visto, pero la iglesia, el apóstol Pablo, regula, va más allá de la cultura. Y es que cuando Cristo llega a nuestra vida, cuando el Evangelio llega a tu vida, hermano, va más allá de tu cultura. Es que los griegos no nos cubrimos. Es que los judíos sí nos cubrimos. Ah, bueno, vamos a ver entonces qué le dijo Pablo a las iglesias de los Corintios en el año 50. Primero los Corintios capítulo 11, versículo 4. Dice, todo varón, no importa si es judío, no importa si es griego, no importa si se cubren por cultura, no importa si no se cubren por cultura, pero bueno, todo varón que ora, está hablando la gente de la iglesia, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, aguas los judíos, porque los judíos oran con la cabeza cubierta, ¿verdad? Todo varón que lo hace así, dice el apóstol Pablo en el versículo 4, afrenta su cabeza, avergüenza su cabeza. Oye, pero ¿cómo va a avergonzar mi cabeza si es mi cultura? Sí, hijo. Pero una vez que tú vienes a los caminos del Señor, en la iglesia hay cultura.
o bueno, cuando nosotros estudiamos, ¿verdad? Eh, ciertas materias se nos enseña, ¿verdad? Y bueno, también nos enseñamos que Cristo va más allá de la cultura. Y es que también la iglesia tiene su propia cultura. Allá afuera te comportabas de una forma. Allá afuera te vestías de una forma. Allá afuera te pintabas, ponías arete, lo que tú quieras. Pero dentro de la iglesia hay una cultura. Tal vez algunos hermanos eh, me van a escribir eh, que no están de acuerdo con lo que estoy diciendo, pero es palabra de Dios. Primero Corintios 11:4, Pablo le está diciendo a judíos, a griegos, al que sea de la iglesia, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, avergüenza su cabeza, afrenta su cabeza. Oye, Pablo, pero es que yo soy judío, yo no me puedo descubrir. No, estás avergonzando tu cabeza. Olvídate si eres judío. Acuérdense, ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay esclavo, todos somos uno en Cristo. Entonces, si todos somos uno en Cristo, hay una sola cultura. Y este es el detalle de hoy en día, amados hermanos, porque hay iglesias que se cubren, las mujeres se cubren la cabeza, y hay iglesias donde no, hay pastores que no enseñan esto. Y hay pastores que sí lo enseñan. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Por qué la iglesia es así? ¿Por qué en la iglesia hay una mezcla de culturas? No debiese ser. Ya no hay cultura. Ahora somos uno en Cristo. Y Cristo tiene su propia cultura dentro de la iglesia, una especie de subcultura. Dice el versículo 5. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, o sea, avergüenza su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Ahí en este caso las judías pues no tuvieron ningún problema porque las judías se cubrían la cabeza hasta para orar. Andaban en las calles, era parte de su cultura. Pero el problema aquí son las griegas. Estoy hablando en una iglesia de los Corintios. Los Corintios no eran judíos, hermano. Eran griegos. Las griegas no se cubrían la cabeza. Y entonces Pablo le dice en el versículo 5, toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, pues está deshonrando. O sea, no es así. Oye, pero es que yo soy griega, en mi cultura nosotros no nos cubrimos, sí, hija, pero pues eso es allá. Aquí estás en la iglesia de Cristo. Somos uno en el Señor. Ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay gentil, ya no hay esto. Somos uno en Cristo Jesús y aquí hay una subcultura. Dice el versículo 6, porque si la mujer no se cubre, dice Pablo, que se corte también el cabello. O sea, que se rape, ¿verdad? Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, pues mejor que se cubra. O sea, Pablo lo que está diciendo, lo que Pablo está tratando de decir no es de que, o sea que si no quiero usar la cubierta, dijera una hermana, o sea que si no quiero usar la cubierta y me rapo, pues ya puedo ir a la iglesia, así, como decimos aquí en México, pelón, ¿no? Y puedo entrar a la iglesia y nadie me va a decir nada. No, lo que Pablo está diciendo es de que a una mujer raparse, pues le es vergonzoso salir a la calle y estar pelón. Si a nosotros los varones nos daría pena, ¿verdad? Que nos saliéramos a pelones a la calle. Ahora imagínense una mujer, con mayor razón. Entonces Pablo lo que está diciendo es, así como te da vergüenza a ti estar rapada, así debería de darte vergüenza el no estar cubierta. Estás avergonzando tu cabeza. No es así como tú lo estás haciendo. Y dice el versículo 7. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza. ¿Por qué? ¿Cómo que no? Dice el judío. Si yo me cubro, dice el judío. Sí, pero esa es tu cultura. Aquí estás en la iglesia del Señor. Dice, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. No voy a entrar en este terreno porque me extendería más en el video. Quiero hablar acerca de la cubierta. Y nos pasamos al eh, versículo 13. Dice, juzgad vosotros mismos. O sea, ustedes que me están escuchando, juzguen ustedes, hermano. Dice el versículo 13. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Yo a veces pienso,
en las iglesias donde no se cubren, ¿verdad? Porque que fue un asunto cultural del apóstol Pablo. No, no fue un asunto cultural, hermano. Estamos hablando de una iglesia donde habían griegos que no se cubrían y habían judíos que sí se cubrían. Cuando entrabas a la iglesia de los Corintios, tú te quedabas viendo así como que, bueno, y, y- y quiénes son visitas, quiénes son cristianos. No, los cristianos son los que se están cubriendo y los varones son los que no se están cubriendo. Esos son los cristianos. Entonces había una mezcla ahí cultural. Pablo lo que está diciendo, esto es lo que el Señor quiere. ¿Mm? Entonces, juzguen vosotros mismos, dice el versículo 13. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? ¿Será propio? Si para ti lo es, hermano, para mí no lo es. Y para la palabra tampoco. Dice el versículo 14, la naturaleza misma no os enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. ¿Mm? Traerlo hasta el hombro, traerlo hasta la espalda. Es deshonroso, dice. Y dice el versículo 15, por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso. Y aquí viene la parte que yo les digo, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Y ahí es donde muchos se agarran. Ahí está, hermano, por eso no usamos velo, porque el velo de la mujer es el cabello. Sí, eso es verdad, pero el apóstol Pablo no está hablando de un velo, está hablando de cubrirse la cabeza. El versículo 14 y el versículo 15 está hablando de lo vergonzoso que sería para nosotros los varones tener el cabello largo como una mujer. Porque en aquellos tiempos culturalmente los velos eran largos. Los velos eran largos. Entonces Pablo dice a la mujer, en lugar de darles ese velo de ornato, de ornamenta, quiero que me entiendan esto por favor. En lugar de ese velo de ornamenta, le es dado su cabello. Su cabello es su adorno. Su cabello de usted, hermana, es su velo. Pero no se refiere a lo que lamentablemente hoy llamamos velos. Y a veces yo leo ahí, ¿no? Velos apostólicos. Yo digo, ¿cómo que velos apostólicos? O sea, que venden cabello apostólico. Yo me río a veces porque no es así. Lo correcto es cubierta. En pocas palabras, hermana, el adorno de usted es su cabello. Sus hermosos cabellos largos y que luego también, ¿verdad? Salomón, ¿verdad? Y el salmista David hablan mucho de los cabellos de plata en el caso de las mujeres ya de edad, ¿verdad? Un cabello precioso de plata lleno de canas y habla muy bien de una mujer. Entonces, a eso se refiere. Ese es tu adorno. Pero otra cosa es cuando tú ores, debes cubrirte tu cabeza. O sea, no tiene nada que ver con el velo. Es lo que quiero que me entiendan. Por eso muchas teologías erróneas, muchos pastores, por qué no decirlo, muchas congregaciones, no, es que aquí no se usa el velo porque la mujer ya tiene el cabello. Eso es teológicamente hablando risible. Decir, es que aquí no se usa el velo. ¿Cómo que no se usa el velo? Si el velo es el cabello de la mujer, es como si dijera, aquí no se usa el velo, todas las mujeres vienen pelonas. No, el apóstol Pablo lo que está diciendo es, ¿te ves honrosa, hermana? Porque tienes un velo. O sea, en lugar de usar el velo, es tu cabello. Pero cuando ores, cubre tu cabeza. Son dos cosas diferentes. Por eso dice ahí, el versículo 16 termina. Con todo eso, si alguno, ¿m? Dice Pablo, si alguno quiere ser contencioso, como muchos de los que me van a escribir por ahí, es que hermano, ustedes están mal, es que ustedes se dicen ser apostólicos y no tienen la sucesión apostólica. Mira, hermano, podrás escribir mil y un cosas, seas católico, seas adventista, seas lo que sea. Alíñate a la palabra, hijo. Alíñense a la palabra. Con todo esto, si alguno quiere ser contencioso, dice el apóstol Pablo, nosotros no tenemos tal costumbre. No, no tenemos tal costumbre. Ni las iglesias de Dios. Por eso a un servidor, a mí, en mi caso, nunca me van a ver. Yo se los he dicho, ¿verdad? A los hermanos que me siguen en la página desde el 2020 que abrimos esta página.
Nunca me van a ver en una página de Luis Toro, en una página de Rafael Díaz, en una página mormón, en una página adventista, criticando a los dirigentes de allá. Nunca, porque nosotros no hacemos eso. Al contrario, muchos de allá vienen para acá a criticarme, a decirme, me dejan mensajes, me dejan inbox. Yo digo, estos no leen las escrituras, no lo leen. Pablo dice, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre. Así que, amados hermanos, ni las iglesias de Dios, no tenemos esa costumbre. Así que, amados hermanos, si alguien, Dios le ha revelado que cuando usted ore, amada hermana, debe cubrirse la cabeza, ¿verdad? Una cubierta, no es el velo, es una cubierta. El velo es su cabello, ese es su adorno, ese es su honra de usted como mujer. Déjese lo que sea bonito, hermoso. Vitamíneselo, échese algo ahí, crema, qué sé yo, tantas cosas. Pero cuando usted ore, cúbrase, cúbrase, hermana, hermana. Dice el versículo 10, 1 Corintios 11:10, con esto termino. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. ¿Por causa de quién? ¿Por causa del varón? No, por causa de los ángeles. Porque alguien por ahí dice, es que hermano, culturalmente las mujeres se cubrían porque su autoridad era el varón. Sí, 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 pero esa es la cultura de allá. La cultura de la iglesia es la mujer se cubre por causa de los ángeles, no por causa del varón. Es por causa de los ángeles. Medita en esto, medita en esto. Si eres pastor, si eres evangelista, si eres congregante de alguna otra iglesia, medita en esto, por favor. Por lo menos ahí en tu habitación cada vez que estés orando, cúbrase, amada hermana. Y nosotros los varones no. Si alguien trae una gorra, ¿verdad? Está en alguna fonda o restaurante de comida, se quita la gorra, ora a Dios. Espero que te haya gustado esta reflexión. Dios te bendiga, Dios te guarde. Sé que muchos van a escribir en contra de lo que estoy diciendo, pero mientras sea palabra de Dios, yo seguiré hablando. Se despide de ti, tu amigo y hermano en la fe, Juan Martínez, mi familia. Gracias a Dios. eh, eh, el día de hoy, ¿verdad? Domingo, celebramos un culto hermoso, un culto maravilloso en la iglesia que el Señor nos permite dirigir. Dios te bendiga, Dios te guarde. Esto es Doctrina Apostólica.